Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes o días o noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de nuestra serie Varón y Hembra nos creó. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Te invitamos a que puedas escuchar nuestras enseñanzas anteriores. El día de hoy nos toca hablar acerca de el rol de la mujer como esposa. Es nuestro tema número 21 y antes de iniciar me gustaría recordarte las actividades que tenemos como Iglesia Juvenil, que es la lectura bíblica diaria, y los jueves nos conectamos un ratito por si tienes dudas o si tienes algo que comentarnos. También tenemos los cuestionarios, tenemos la biblioteca juvenil, si te interesa algún libro para leer o quieres consultar los títulos, y pues las predicaciones de la serie que se transmiten los lunes a las 8 de la noche. Antes de iniciar el tema de lleno, me gustaría que me acompañaras a orar para que Dios pueda hablar a nuestros corazones y podamos ser receptivos a su palabra. Bendito Dios, te doy muchas gracias por la grande bendición y el grande privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra. Gracias Dios porque tu misericordia es conmigo. Gracias Padre porque hoy me das la bendición de hablar de este tema y me has dado, Señor, la bendición de poder ejercerla. Te pido, Señor, aún que me perdones porque sé que no lo he hecho como a ti te agrada, Padre, pero sé que aún este tema que voy a hablar, antes, Señor, de compartirlo, tú has hablado a mi vida. Te pido, Dios, que nuestros corazones sean sensibles a tu voz, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo y con ánimo, Señor, con gozo y con amor podamos aceptarlo para ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por todas tus bondades, te glorificamos. Solo tú eres digno de recibir la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, antes de iniciar, quiero puntualizar algo que es muy importante. Este tema es para jovencitas que están o que tienen la intención de casarse. No es para esposas, no es para mamás solteras, no es para personas que ya tienen un cónyuge, por así decirlo. Es para jovencitas y adolescentes que necesitan prepararse y para que no sea, o cuando lleguen al matrimonio no sea un tema desconocido o no sepan a dónde llegar. Este es el objetivo de estas predicaciones, ¿no? A lo mejor como chico o como chica tú dices, no, pero es que yo tengo problemas con esto, me gustaría que hablaran de esto. Bueno, sí, pero debemos entender que muchos de esos problemas vienen porque a veces la familia no está bien fundada. Y para que esto pueda solucionarse necesitamos que nuestros cimientos estén fundados en la palabra de Dios. Es por eso que damos unas pequeñas guías para que tú sepas cómo debes comportarte conforme a la palabra de Dios en tu rol que te espera en un futuro. Entonces, no te sorprendas si no hablo de, ay, bueno, ¿y cómo me voy a sujetar si mi esposo no es cristiano? O si mi esposo me maltrata o es esto, ¿cómo puedo hacer para que se convierta? O esas preguntas que normalmente surgen de una esposa o de una mujer que ya es casada. Por la gracia de Dios, desde este momento yo espero que tú estés orando por tu esposo para que él sea un varón valiente y esforzado conforme al corazón de Dios y para que tú también seas una mujer conforme al corazón de Dios que va a ser ayuda idónea. Entonces, prepárate. Esto es una guía, un pequeño manual así muy cortito para que tú te des una idea, pero tú por tu cuenta sigue investigando. No tiene nada de malo que tú escuches predicas respecto al matrimonio o cosas así. Temas más puntuales o íntimos ya se van a tratar en casos muy específicos, ¿verdad? Pero ahorita van a ser temas muy prácticos. Entonces, nuestro primer tema, o nuestro primer punto va a ser:
¿qué cualidades puedo yo cultivar en mi soltería que me pueden ayudar en el matrimonio? Y te voy a acompañar te voy a pedir que me acompañes a Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Te voy a dar tantito tiempo por si no tienes tu Biblia a la mano, puedas ir corriendo por ella. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Y dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Vamos aquí a sacar algunas características de la personalidad de una mujer que nos pueden servir tanto en nuestra vida cotidiana, porque sí, esto es real, pero estas características también nos van a ayudar en nuestro matrimonio. La primera es, en general, la conducta, ¿no? ¿Y qué es conducta? Mi manera de vivir, cómo yo me comporto día a día en mi rutina diaria, cómo yo le hablo a mis padres, cómo yo hago mis labores en el trabajo, en la escuela, en mi casa, cómo es mi manera de vivir, mis horarios, mis hábitos, todo eso es mi conducta. Nos menciona primeramente que debe ser una conducta casta, y la palabra casta significa propiamente limpio, inocente, modesto, perfecto, limpio o sagrado. Físicamente puro, pero moralmente también nos habla de que es alguien sin culpa o religioso, ceremonialmente. Y también aplica mucho a lo que es santo o santísimo. Entonces, aquí nos invita a que nuestra conducta sea casta. Y probablemente tú digas, bueno, es que la palabra casta es como muy anticuada. Sin embargo, la palabra de Dios no se equivoca, y a una mujer le pide que esta debe ser su condición, a que en todo el tiempo ella se mantenga limpia, se mantenga santa. Más adelantito vamos a ver cómo podemos hacer que nuestra vida permanezca limpia, ¿verdad? Pero mientras tanto, en nuestra vida moral, tú debes entender cómo es que tu vida puede permanecer limpia, tanto a los ojos de Dios como a los ojos de las personas. La siguiente cualidad de la que nos habla es de ser respetuosas. Y este sí es un concepto o una característica que te va a ayudar muchísimo en el matrimonio, pero que la debes tener aún en tu soltería, porque no es dedicada nada más para tu esposo. La palabra respetuosa viene como de ser puesto en temor, como de alarma o susto, y nos dice también que es respeto, respetuosa, y nos dice que es miedo o temor. ¿Por qué nos dice que es tener miedo o temor? Porque el respeto nos marca una línea, un límite del que tú no puedes pasar porque sientes ese temor y entonces no realizas una acción. Por ejemplo, si te dicen que respetes a las serpientes porque son venenosas, de cierta manera tú tienes un temor, un respeto por esa serpiente y no te acercas. ¿Me entiendes? No es lo mismo que tener un miedo porque, ay, es que qué va a pasar, y como que ese temor implique desprecio o hasta cierto punto odio, sino que es precisamente lo que dices, respeto, es tener un temor, es saber que hay alguien que está por encima de ti y que debes guardar esa distancia para guardar la dignidad o el nivel de jerarquía en el que se encuentra la persona.
Y esta cualidad tú la puedes ir cultivando desde tu juventud, desde tu soltería, respetando a las personas mayores primeramente, respetando a los hombres en general, que este tema lo hablamos en el feminismo y veíamos que no es nada más respetar a tu papá porque es tu papá y a lo mejor a tu esposo. El varón fue creado con un rol eh, diferente al de la mujer, tal vez con más autoridad o con más tal vez también responsabilidad, y por ende la mujer le merece un respeto sin importar que sea miembro de tu familia o no, e inclusive este respeto aplica para los que no son conversos. En el versículo número 3 nos dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Aquí vienen muchas palabras pues que no usamos en nuestro vocabulario común y corriente, pero en general la idea es que todo se refiere como que a adornos, ¿no? A cómo dejas tu marca y qué perciben de ti las demás personas. El atavío interno nos habla de una personalidad interna. Nos dice que debe ser de un corazón y un espíritu afable. Lo habíamos visto en predicaciones pasadas. Y corazón nos habla de mente. Nos habla de que tu mente y tu espíritu debe ser afable y apacible. Y que tu atavío, el atavío era conocido como la ropa o lo que llevabas en la cabeza o tus collares. Dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de ropa cara o de zapatos de marca o cosas así. Aquí dice que por lo que te perciben, por lo que te conocen a ti, sea por tu espíritu, por tu manera de pensar, ¿no? Que cuando tú estés en un lugar, ponía este ejemplo en predicaciones anteriores, no sé, por ejemplo, ¿viste a María la falda que traía o el taconazo que traía? No, que sea, no, es que viste María, conocía, sabe, María se presentaba de tal manera, su manera de pensar es diferente. Esa es la manera en la que se refiere a que nuestro atavío sea el interno. ¿Cómo es que tú estás conduciendo tu vida? ¿Cómo es que los demás te están recordando? Y nos habla de que es algo interno, ¿no? Y algo interno es algo que no se ve, pero se puede percibir. Muchas veces malmente, porque no creo que sea lo correcto, pero, esa chica tenía es como muy pesada o muy así. Porque ciertamente la manera en la que te comportas se refleja. Y aquí nos está diciendo, bueno, sí, eso que se refleja, eso que no se ve, pero se percibe, eso tiene que ser algo puro, algo casto. Algo que es un deleite para las personas con las que te rodean. Y es algo que no se puede corromper. Tú puedes traer un collar de mucho dinero, algo costoso, un vestido, unos zapatos, pero eso se corrompe, eso se echa a perder. Sin embargo, la personalidad, los pensamientos, el espíritu que el Señor te ha dado, eso no se corrompe porque es algo que es de ti y es algo que se tiene que alimentar, por supuesto, pero eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que seamos chicas solteras con un espíritu afable, con un espíritu apacible. Y créeme, chica, que esta cualidad cultivada desde tu soltería te va a ayudar muchísimo en el matrimonio. Sabemos que esta generación se nos ha enseñado que no, que la mujer tiene que ser empoderada, que no, tú no necesitas a un hombre para hacer para realizarte.
Mil ideas, chicas, que créanme, se han permeado a la iglesia, sutilmente. Y que ahora el ser sumisa, el ser amable, el ser respetuosa es menospreciado. Entonces, estas cualidades te van a servir demasiado en tu matrimonio. Empieza a cultivarlas. Yo sé que muchas, y empezando por mí, tenemos un carácter muy fuerte y que tal vez hubiésemos querido que alguien nos diera este tema antes de llegar al matrimonio para que no fuera tan pesado. Entonces, pues ahora yo te invito, ¿no?, a que reflexiones, a que a lo mejor digas, ¿sabes qué? Siento que yo sí batallo con estas cosas. Creo que es momento de considerarlas y voy pues a pedirle al Señor que molde mi carácter y lo haga como Él quiere que sea. Vamos a ver otra cita en Efesios 5, 21, 33, que dice, 5, 21 al 33, Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La palabra sumisión significa subordinar, reflexivamente obedecer, bajo, sometido, sujeto o sumiso, o estar por debajo de. Esta cualidad, chica, es una cualidad que la debemos aplicar primeramente a Dios. Y es necesaria desarrollarla aún antes del matrimonio, porque creo que es de las cualidades con las que más sufrimos, y lo digo por experiencia y también por pues conversaciones que a veces tenemos con hermanas casadas, que parece que es la sujeción, la característica que más nos cuesta a las mujeres. Pero si tú empiezas desde ahorita a conocer qué es realmente esta cualidad, que no es la tiranía que te ha enseñado el mundo, que es algo que honra a Dios, entonces tú vas a aprender a amarla desde ahora. Vas a quitarte el chip de la mente de que eso no es correcto y la vas a aplicar de la manera en la que Dios establece en su palabra. ¿Cómo lo vas a hacer? Primeramente, sujetándote a Dios, primeramente, sometiéndote a Dios. ¿Qué es lo que dice su palabra? Muchas veces hemos hablado de cuál es tu manual de vida, qué es lo que está rigiendo tu vida. El internet, los libros, la escuela, los pensamientos de tus amigos, todo lo que te está influenciando, o la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres someterte a Dios, tienes que conocer cuáles son sus preceptos. Y eso solito te va a ayudar a que voluntariamente te sometas a Él. Posteriormente a tus padres, porque son tu autoridad inmediata. Si por alguna u otra situación no tienes la bendición o la oportunidad de tener a tus padres contigo, bueno, ¿quién es tu mentor? Tal vez un tío o una tía, tal vez tus pastores. ¿Quiénes están haciendo cargo de ti? A ellos tú debes sujetarte. ¿Cómo? Voluntariamente, ¿qué es lo que te están mandando? Y fíjate, este es un orden muy importante, porque primero te está diciendo, conoce a Dios. ¿Qué es lo que te está mandando Dios? Esto. Ok, Dios nunca va a pedirte algo incorrecto. Posteriormente te sujetas a tu autoridad inmediata, quien sea. Pero esta sujeción no puede ir despegada de la sujeción de Dios. Entonces tienes que conocer primeramente los lineamientos de Dios para que también tú con amor y con sabiduría puedas sujetarte a los lineamientos de la persona bajo cuya autoridad estás. Para que cuando estés bajo la autoridad de tu esposo, esto te sea muy fácil. Y someterte, como te decía, significa ponerte en el lugar que te corresponde. Si eres hijo, saber que esa es tu autoridad, bajo la autoridad de tus padres. Si eres esposa, bajo la autoridad de tu esposo.
Ajá. Y si somos de Cristo, tenemos que ser esclavos y tenemos que ser como Cristo. Como Cristo se sometió a su Padre y fue siervo. ¿Y por qué si Él lo hizo con amor y con ese deseo? ¿Por qué tú y yo no podríamos hacerlo? Yo leía que el sometimiento en Roma era casi como un pecado, ¿no? Entonces por ello ellos no querían a Cristo, porque Cristo predicaba esto, que tú debías ser un esclavo y que tú debías someterte y que tú deberías ser manso y humilde. Y créeme que este pensamiento de hace años no se ha ido. En la actualidad se dice que el sometimiento de la mujer al hombre es machismo, y ciertamente en algún tiempo esto se malinterpretó y esa autoridad amorosa que los hombres debían tener hacia las mujeres se desechó. Pero precisamente por eso estamos aprendiendo de la palabra de Dios, para saber realmente cuál es el sometimiento a Dios y que no tiene nada que ver con lo que dicen las corrientes feministas, ni nada que ver con el patriarcado, ni con el abuso, ni con nada de eso. Vamos a Tito 2:5. Y también aquí en Tito 2:5 nos dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra no sea blasfemada. La primera palabra que nos menciona aquí es la prudencia. Y prudencia significa seguro de mente, que se domina a sí mismo, moderado en cuanto a opinión o a pasión, sabio o prudente. Y creo que esta es una cualidad que nos caracteriza a todas como mujeres, por el hecho de que, como lo veíamos en las diferencias emocionales, las mujeres tendemos a hablar y hablar y hablar y hablar, e incluso a veces esas palabras pueden tornarse en chisme, pueden tornarse en murmuración, en muchas cosas que no son agradables delante de Dios. Pero aquí la palabra nos invita a que seamos prudentes, y como solteras creo que tal vez ahorita ya no se lleve mucho de que de casa en casa, o que te vas con la amiguita y la vecina, pero ¿qué tal en nuestras redes sociales? ¿Qué tal para criticar a fulanita que trae esto, que hizo esto? La palabra de Dios nos enseña a ser prudentes, a dominarte a ti misma. Esta cualidad, si la cultivas desde ahorita, en un futuro, en tu matrimonio no te va a costar trabajo. Y esta cualidad la vas a poder cultivar aún en la relación con tu esposo. La siguiente cualidad que nos menciona es cuidadosa de su casa. Y aquí cuidadosas de su casa se refiere a una buena ama de casa como tal. Yo sé que tal vez tú digas, bueno, Monse, pero pues yo trabajo, yo estudio, no puedo dedicarme de lleno a la casa. Y yo sé que no, pero Dios te ha llamado al matrimonio, a que tú puedas tener en algún tiempo un esposo. Y cuando pase ese tiempo, cuando llegue ese tiempo, si tú no has tenido alguna actividad que te lleve al cuidado de la casa, esto te va a ser muy difícil. Y lo he platicado con ustedes, chicas, e incluso luego por ahí les digo, no, pues me las voy a llevar al mercado a que sepan escoger unos buenos aguacates o cosas así. Pero mira, es importante que lo hagas. Que te acerques a tu mamá, que le digas, oye mamá, ¿cómo se hace esto? Sí, yo sé que trabajas, que tienes escuela, pero es necesario que lo hagas, que lo cultives, y créeme que esas son de las cosas que creo que no me costaron trabajo en el matrimonio, pero sí en algún momento por mi cabeza pasaron el ser menospreciadas, ¿no? El decir, ¿qué tiene de digno cuidar una casa o sostener una casa? Bueno, señorita, tienes la bendición de tener tu propia empresa, de ser la administradora de los recursos de algo que Dios te ha dado y que se llama hogar. Y cómo tú
vas a administrar esos bienes. Es una hermosa bendición el poder usar los dones que Dios te dio para poder hacer que tu casa esté en armonía, que tú puedas elegir correctamente algún tipo de mueble, que puedas administrar el dinero, que puedas comprar cosas sabiamente e incluso hacer que la economía en tu casa sea bendecida por Dios. Tienes que ser cuidadosa de tu casa. Y cuidadoso significa un guardia, algo que está protegiendo, algo que es de valor, alguien que está cuidando. Otras características que seguro son las principales es la lectura de la palabra y la oración. Esas son los pilares de todas las características que ahorita estamos viendo en la soltería, pero que también en el matrimonio te van a hacer de muchísima, muchísima, muchísima ayuda. ¿Por qué? Porque estando conectadas con nuestro Señor en oración y conociendo cuál es su voluntad, es que podemos realizarlo de manera no fastidiosa, sino sabiendo que amamos a Dios y que lo que hacemos lo hacemos para su gloria. Es necesario conocer su palabra, pasar tiempo con Él para conocer qué es lo que Él quiere de nosotras, para saber cuál es nuestro lugar y en qué momento tal vez nosotras vamos a necesitar un espacio, ¿no? Como lo decimos, eso lo toco un poquito más adelante. Pero la lectura de su palabra y ponerla en práctica, además de la oración, son cualidades que tienes que fomentarlas desde ahorita. Si no las pones ahorita en práctica y te haces un hábito en hacerlo, no creas que cuando llegues al matrimonio va a llegar mágicamente. Esto es algo que se cultiva, así como tienes el hábito, tal vez, no sé, de pararte a las 5 de la mañana o de bañarte diario o de lavarte los dientes 5 o 3 veces al día o las veces que lo hagas, o el hábito de cepillarte el cabello, de ese tipo de cosas. Es importante que esto también lo hagas un hábito para que no te cueste trabajo cuando llegues a la etapa de del matrimonio. Vamos ahora a Tito 2, del 3 al 5. Y en esta cita vamos a ver ahora las cualidades, pero ya cuáles son estas cualidades aplicadas al matrimonio. Acabamos de ver cuáles puedes empezar a cultivar cuando eres una jovencita, pero ahora vamos a ver cuáles sí o sí se van a aplicar al matrimonio. Y son muy, muy, muy parecidas. Incluso ninguna tiene que algún mandamiento se viole si la haces en la adolescencia o en la juventud o la haces en el matrimonio. Todas son buenas delante de Dios y necesitas cultivarlas. Tito 2, del 3 al 5. Y estos versículos son muy cortitos, pero de verdad muy, 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 muy ricos en sabiduría y nos enseñan de una manera resumida cómo es que una mujer debe conducirse cuando es una esposa. Y dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí lo primero que nos menciona es: las ancianas asimismo sean. Hasta ahí lo vamos a cortar. Y la palabra anciana se refiere a una persona de edad, pero ya te lo había explicado también en predicaciones anteriores, que se refiere también a que una persona que es tal vez de madurez mayor a la tuya, ¿no? A lo mejor yo tengo 30 años,
y hay una chica de 25, pero que es muchísimo más madura en la fe que yo, bueno, ella puede ser mi anciana y puede ayudarme a mí. Ajá. Así que tú, jovencita, y tú, adolescente, si hay alguien más pequeño que tú, tienes también la responsabilidad de ser ejemplo. Y aquí ejemplo también aplica para ser ejemplo a tus hijos y a la iglesia. Aquí nos dice, nos dice el versículo más adelante, que debe ser ejemplo a las jovencitas. Nos habla de chicas o de esposas tal vez que son menores que tú. Y tú tienes que ser ese ejemplo. Entonces, vete mentalizando que no es nada más ser, ay, bueno, ¿y para qué? O sea, nadie me ve, mi esposo ni modo que me acuse. No, pero tú tienes que ser ejemplo para las personas que van detrás de ti y que te están viendo cómo te conduces en tu casa y con tu esposo. Y a veces pareciera que esto es una carga y que son apariencias y que tú dices, bueno, pero es que, ¿por qué? O sea, mil cosas, ¿no? Yo lo he pensado, el decir, o sea, tengo que parecer impecable delante de fulanito, fulanito, porque si no, ¿qué van a decir? Pues sí, si no estamos en comunión con Dios y si lo estamos haciendo solo para agradar al hombre, sí, déjame decirte que esto es muy, muy, muy pesado y te vas a cansar. Y en algún momento lo vas a dejar de hacer. Para esto necesitamos la lectura y la palabra. La lectura de la palabra de Dios y la oración. Para poder entender cuál es tu posición. Para quién lo estás haciendo y de dónde vienen tus fuerzas. Y entonces, ahora sí, como te estás alimentando de eso, ya no va a haber necesidad de que te esfuerces o de que tengas esa carga de, ay, tengo que hacerlo. No, ya va a salir de ti de una manera nata. Así como al niño le enseñan a caminar y ya no es necesario que le anden atrás de él o que le pongan algo, él ya se para solo y camina solo por hacerlo. Así pasa cuando tú estás llena de la palabra de Dios y lees y estás en comunión con Dios. Lo haces por hacerlo y esto es agradable. Siguiente concepto, reverentes en su porte. Esto quiere decir de alguna manera casta, ser casta también. Y significa elevarse, ser de gran prestigio, ser apropiado o propio. Propiamente o condición, semblante o expresión de la cara, porte. Aquí nos va a hablar de cómo tú te estás reflejando a los demás. Y no solamente por el físico, sino hay una palabra que me llamó mucho la atención, que es semblante o expresión de la cara. Estas expresiones, cómo tú las estás manifestando. Y esto es un problema que muchas veces tenemos como esposas con los esposos. Y que platicaba yo con una muchacha hace tiempo, una hermanita de la iglesia, y yo le decía, es que yo soy igual, ¿no? Que a veces tenemos la cara así de malhumoradas, de que parece que, no sé, que nada más parece que un perro fuera y te hiciera una gracia. Pero vemos aquí que esto no es agradable delante de los ojos de Dios, que tu porte debe ser de gran prestigio, que no es que te justificas, es que así es mi cara, es que así soy. No, es que también la palabra nos dice que la palabra de Dios hermosea el rostro. Cuando tú estás llena de la palabra de Dios, entonces esa cara de limón agrio, de limón de no sé qué dicen, se quita porque tienes a Cristo. Entonces debe ser reverente, debe ser de prestigio, debe ser alguien admirable. Ahora hablamos de semblante en cara y de nuestras expresiones en la cara, pero ¿qué tal, chicas, también reverente en tu porte, en tu vestir? En la forma en la que tú te manifiestas al mundo y cómo este ejemplo lo vas a llevar a tu matrimonio con tu esposo.
Ajá, debes tener esa delicadeza, esa manera de, se me fue la palabra, de percibir cómo estás reflejando tu manera de darte a conocer. Lo que veíamos arriba, ¿no? Que tu atavío no sea el externo. Siguiente característica, no calumniadora. La palabra calumniar significa acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño o imputación de un delito hecho a sabiendas de su falsedad. Y en el diccionario, en la concordancia nos habla de que es acusar, lanzar, sembrar, encarcelar, imponer, arrojar, derribar o derramar. Son palabras como muy negativas. Y calumniar a lo mejor a ti te suena como que no, o sea, yo jamás haría algo así, o sea, no. Pero créeme que como mujeres y mezclando los sentimientos, a veces tendemos a ser calumniadoras con nuestros esposos. Y lo sabemos, pero no le llamamos calumnia, le llamamos otra cosa. Le ponemos un nombre bonito o un nombre no tan desagradable para no sentirnos mal o que no nos ofenda. Pero créeme que la calumnia es algo que está presente en nosotras. Tendemos a veces a manipular a los esposos con nuestros sentimientos, con el llanto, con cómo nos comportamos, acusando tal vez de manera falsa o exagerando algo para que nosotros podamos quedar bien. Y vemos que esto no es agradable, es una acción bastante pecaminosa y que puede traer consecuencias graves. Ajá, dice aquí imputación de un delito hecho a sabiendas de su falsedad. Y te digo, a veces pareciera como que no va a pasar nada, no es grave, niego que hice algo cuando yo sé que lo estoy haciendo mal. Eso se llama calumnia, no creas que nada más es en cosas grandes, ¿no? Yo le decía a mi esposo porque teníamos problemas por ciertas actitudes que yo tenía hacia él, ciertamente calumniadora. Pero Dios me decía, ¿no? En lo personal, examínate, porque a lo mejor tú puedes engañar a tu esposo y decirle, no, yo lo hice con esta situación, o no fue como pasó, pero tú y el Espíritu Santo te redarguye y te dice, hey, sí fue con la intención, sí lo hiciste, arrepiéntete, porque no es una actitud agradable. La siguiente cualidad, maestras del bien. Y aquí es una definición muy padre que dice, propiamente hermoso, pero principalmente bueno, valioso o virtuoso, distinguido, propiamente intrínseco, recto, honorable, honroso, mejor, bueno, bien o instructor. Y mira, tal vez aquí en Maestras del Bien lo podamos aplicar a cuando eres esposa y tienes hijos. Pero realmente cuando eres esposa, tú también puedes enseñarle a tu esposo. Ahora dime, no dice maestra de cualquier cosa, dice maestra del bien. ¿Qué tú le vas a enseñar a tu esposo? Y no te estoy diciendo que te vas a poner tú así de, a ver, así se hacen las cosas, o a ser estricta, o a ser muy tajante en cómo debe hacer las cosas. Pero tienes esa bendición de que en algún momento tal vez tu esposo te pida consejo para algo o incluso solo con verte, él pueda aprender. ¿Qué tú estás cultivando para ser una maestra del bien y que tu esposo pueda aprender algo de ti? Te digo, estamos orando para que tú puedas tener un esposo que cumpla con las características de un varón. Pero ¿y qué si a tu esposo se le dificulta la oración y la lectura? Qué bonito sería que tú como esposa puedas decirle o puedas mostrarle, mira mi amor, estas son, así tenemos que leer, ¿no? Diario, o así tenemos que orar, y tú le enseñes y entonces él
seas ese trampolín para impulsar a tu esposo y que después ya no tengas que decirle porque aprendió. Y entonces él tome ese rol y comience. Y ya no tengas que ser tú la que lleva la batuta. Y no te estoy diciendo que tú vas a tomar ese rol, te estoy diciendo que tú puedes enseñar lo bueno. Después dice, en versículo cuidadosas, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aquí vamos a ver algo bien importante. Habla antes de conductas, ¿no? Pero después ya se refiere más bien a personas, a amar a una persona, a un ser. Ya no se refiere a conductas. Y fíjate, lo que dice aquí bien importante, amar a sus maridos. Primeramente dice amar a sus maridos. No es como se nos ha enseñado que no, que una madre da la vida por sus hijos y que no hay nada más importante para una mujer o para una esposa que sus hijos. No, aquí te está diciendo que tu prioridad es tu marido. Ajá. Y amar a tu marido implica cuidado y protección. Implica una decisión y va más allá de sentimientos. Aquí el amor hacia el esposo va muy ligado a la sujeción. Como veíamos en el capítulo, en el tema más bien de las diferencias emocionales, si no lo has visto te invito, es el número 1. Precisamente lo pusimos en ese orden para que pudiéramos ver cuál es la diferencia en cómo se expresa el amor hacia una mujer y hacia un hombre. Y para el hombre no es como a una mujer, ¿no? Que a una mujer es como que, ay, pues un abrazo, como que un beso, un mensaje, palabras. No, el hombre es más, ¿cómo se puede llamar? Más directo. Él no es sentimental. Él veíamos, ¿no? que él es agresivo, él va manejando y él se le cierra y cosas así. Bueno, a un esposo el amor se le demuestra cuando tú te sujetas a él, cuando tú obedeces lo que él te manda. Obviamente no estoy diciendo que no necesita expresiones afectivas, pero no es como a una mujer. Y pudiera parecer egoísta, ¿no? Pudieras decir, pero ¿cómo? Pues si el amor es esto, no. El amor es, acuérdate, es una decisión, es entregarse, es negarse a uno mismo. Y a lo mejor ellos piensan lo mismo de nosotros, ¿no? El decir, ay, pero ¿cómo el amor puede ser abrazos, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no ve que yo le proveo, que yo estoy al pendiente, que me preocupo por esto o aquello? Es igual para nosotras. Entonces, es importante que veamos cuál es esta diferencia en demostrar el amor a nuestros esposos, para que ellos entiendan y para que ellos puedan ver que de verdad los amamos, como sujetándonos a ellos. Veíamos, ¿no? Que después de Dios, tu autoridad principal es tu esposo. Y el propósito de esta enseñanza es animarte y hacerte partícipe de lo que te espera cuando te cases. Muchos llegamos a una posición, te digo, en creer que hombres y mujeres somos iguales, pero de verdad tienes que entenderlo desde ahorita. No lo vas a reflejar de la misma manera. El rol de tu esposo es autoridad, aunque tengamos la misma dignidad delante de Dios, los roles son totalmente diferentes. Abraza este principio de verdad y cuando tú lo hagas,
todo va a fluir. Esto va a hacer que tu relación sea muchísimo más fácil. Si alguna cualidad de las que he mencionado te puedo recomendar, además de la lectura y la oración, por supuesto, es la sujeción. De verdad que por medio de esta tú vas a reflejar muchísimo el amor a tu esposo, por medio de la sujeción. Nos habla también de que debemos ser prudentes, bueno, ya lo vimos arriba, castas y cuidadoras. Ahora vamos a ver cuáles son las prioridades en el matrimonio. Vamos a seguir con Tito 2, no, para que no lo pierdas. Pero ahora también vamos a Mateo 22 del 36 al 40. Y nos dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, vamos a empezar a ver, te digo, ¿cuáles son las prioridades en tu matrimonio? Y este versículo pues claramente nos menciona las dos primeras. La primera es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y tu mente. Y el segundo es a tu prójimo. Cuando estás casada, ¿quién es tu prójimo más cercano? Obviamente tu esposo, ¿no? Porque con él eres una sola carne, no eres una sola carne con tus hijos. Entonces, tu primera relación con Dios. Tu relación con Dios es importante. Eso es importante que lo obedezcas, es importante que crezcas en Él. Y no estoy hablando de que tengas muchos servicios o que estés en muchos ministerios y que seas tú la líder. No. Yo estoy hablando de una relación personal con Él. Esta es tu más grande prioridad en todos los aspectos, porque tú me puedes decir que como esposa sirves y que a lo mejor, ay, es que soy esposa de fulanito y sirvo en esto. Bueno, sí, pero ¿lo estás haciendo bien? ¿Lo estás haciendo? ¿Realmente estás orando para que ese servicio sea de bendición a quien lo recibe? De verdad, Dios está o se siente feliz y goza de que cómo le está sirviendo, porque Él sabe que tras ese servicio hay lectura, hay oración, hay puesta en práctica de lo que Él te está enseñando. Esa es tu prioridad. No, aquí no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de tu relación con Dios. Segunda prioridad, el esposo. El esposo es tu segunda prioridad. Por tanto, necesitas tiempo para apoyarlo, para cuidarlo, para procurarlo y para cubrir todas sus necesidades. Génesis 2:24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Con quién? Con tu esposo. Y como veíamos en el principio, amarlo como a ti mismo, porque tu prójimo es la persona más cercana a ti. Así que una sola carne implica que ya no eres tú sola, sino que si algo le duele a tu esposo, entonces a ti también te va a doler. Si algo te duele a ti, a tu esposo también le duele. Ahora también implica que si tú lo ofendes, te estás ofendiendo a ti misma porque eres una sola carne. Implica que si tú lo estás menospreciando en algo, tú te estás menospreciando. Implica que si tú estás descuidando a tu esposo en ciertas áreas, tú estás descuidándote a ti misma porque son una sola carne. Ese es el orden de prioridades, señorita. Posteriormente llegan los hijos. Y fíjate, aquí tienes que ser bien cuidadosa. Ya les dieron su tema a los varones, ¿verdad? Que también ellos su prioridad debemos ser nosotras antes que el trabajo, la iglesia, los hijos. Pero
aquí hay muchas veces que las mujeres o las mamás nos escudamos en decir, bueno, pero es que mi esposo pues no me quiere, no me atiende, no me esto, no me lo otro. Pues ese amor lo enfoco en mi hijo. Y entonces el marido pasa a segundo término. Esto no debe ser así. Y de verdad hay que sacarnos de la cabeza el hecho de decir, bueno, es que si él no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Que él lo haga primero y después lo hago yo. No, recuerda que estás aquí para darte a ti misma. Ahorita vamos a ver ese tema. Pero recuerda siempre, no te saques de la mente estas prioridades. Dios, tu esposo y tus hijos. Eres una sola carne con tu esposo. ¿Ok? Cuarta. La tercera son tus hijos. Cuarta prioridad, tu casa. ¿Y qué es la prioridad de tu casa o qué implica? Pues tener una casa agradable para tu familia, explotar los dones que Dios te dio con la creatividad, el tener una casa ordenada, limpia, el preparar comida para tus hijos, eso, todo lo que implica tener una casa acogedora para tu familia. Esa sería la siguiente prioridad. Y por último, y la más sonada, es dónde queda el trabajo. El trabajo podríamos ponerla como la prioridad número 6. Y muchas señoritas me han preguntado, ¿puedo trabajar en el matrimonio? Y la respuesta se las voy a dar. Sáquenla ustedes solitas, porque a lo mejor ahorita ustedes pueden decir, ay, sí, pero a ver, tenemos que ver el orden de las prioridades y cada una de esas prioridades necesita tiempo, como dirían por ahí, de calidad, el tiempo adecuado, no es nada más cumplirla por cumplirla y listo. Si cumples con todas las tareas que tienes arriba al 100 y aún así te sobra tiempo para trabajar, hazlo. Pero créeme que estas tareas o estas prioridades requieren de todas tus fuerzas, de todo tu empeño. Pero vemos cómo la mujer virtuosa en Proverbios 31 podía hacerlo y podía trabajar desde su casa sin descuidar sus prioridades. O sea, tampoco es que no puedes hacerlo o sí puedes hacerlo. El punto es, estas son tus prioridades. Estás cumpliendo con ellas primordialmente con tu esposo. Porque si empiezas a decir, bueno, sí, atiendo a mis hijos, bla, 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 mi casa está limpia, bla, 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 paso tiempo en oración con Dios, y al final, como el esposo llegó cansado, como el esposo llegó nada más a comer y a dormir, y ya tú dices, pues ya no pasa nada, tarea cumplida. Pero acuérdate que va más allá de cumplir esas tareas. Tu esposo necesita apoyo, necesita atención, necesita que su esposa esté disponible y que no esté cansada para poder tal vez atenderlo, tal vez solo sentarse y escuchar una prédica o ver la televisión, pero necesita tiempo. Y si al momento de llegar los dos a casa están cansados, entonces tú estás descuidando una prioridad muy importante que Dios te está dando. No te estoy diciendo hazlo o no hazlo, te estoy diciendo cumple con tus prioridades arriba y posteriormente Dios podrá hablar a tu corazón y decirte si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Ahora, otra cualidad o otra característica más bien que debes tomar en cuenta es para qué quieres trabajar. Vemos que la mujer virtuosa trabaja sí, pero ella trabaja para ayudar a su familia, para proveer al pobre. Ella no lo hacía por decir, yo gano más que mi esposo. Yo porque tengo una casa ya de 3 pisos, ahora quiero una de 5. Tengo 2 carros, ahora quiero 6. ¿Cuál es la motivación por la cual tú quieres trabajar? ¿Y en qué prioridad estás poniendo eso? Y de verdad,
lectura, 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 oración, 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 te van a ayudar a poder poner delante de Dios cuáles son esas motivaciones y a que Dios te ayude a decir, ¿sabes qué? Sí, sinceramente lo estoy haciendo por esto, no, prefiero no hacerlo, no trabajar. Pero es algo que tú tendrías que poner sobre la balanza y obviamente siempre en comunicación con tu esposo. Siguiente punto. Y a este punto lo nombré morir a mí, porque es un trabajo que como esposa, sinceramente en algún momento sí me dio un poco de tristeza en la transición de pasar de tu soltería y de no llevar como que una adecuada guía de saber hacia dónde te diriges cuando eres esposa. Sí te va a, bueno, en mi caso me causó como una tristeza, ¿no? Como una frustración. Sin embargo, con el paso del tiempo y con la ayuda de Dios y conociendo cuál es el rol tan hermoso que Dios me ha dado al ser esposa, esto pues se ha ido, ¿no? Y Él es morir a mí. Si tú te das cuenta, arriba yo no mencioné en ningún punto cuándo estás tú o en qué momento te toca un tiempo para ti. O dicen por ahí, mis 5 minutos, ¿no? Para algo. Y para esto quiero mostrarte un versículo que nuestro Señor Jesús nos enseña. En Filipenses 2, del 2 al 5. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, dice aquí, no estimó el ser igual a Dios para poder aferrarse y decir no lo hago, sino que Él dijo, esto yo lo quito de mi vida y ahora me hago siervo. Y la clave está en el versículo número 2 que nos dice que en ti y en mí debe haber este sentir. ¿Cuál? El de renunciar a nosotras mismas. A lo mejor el de renunciar a tus derechos, el de renunciar a tu comodidad por cumplir tus metas, por cumplir tus sueños, por cumplir muchísimas cosas. Este sentir de despojarte a ti mismo debe morir así como Cristo lo hizo. Que haya en nosotras ese sentir de morir. ¿Para qué? Para el bienestar de tu esposo y de tus hijos. Para que tú como mujer puedas ser esa esposa, esa ayuda idónea, que no le importa no tener 5 minutos para pintarse las uñas porque su esposo esté bien, porque se sienta complacido, porque se sienta atendido, porque conoce cuáles son las necesidades de su pareja y entonces ella quiere cumplirlas. ¿Cómo lo hacemos? De verdad que solo muriendo a nosotras mismas. Tenemos el mayor ejemplo. Imagínate si Cristo se hubiera puesto en la posición de decir, bueno, pero pues si yo soy Dios, ¿por qué yo tendría que morir por alguien que no tiene valor? Sin embargo, Él lo hizo. Así como tú y como yo tenemos que hacerlo para darle gloria. Morir a ti, a animarlo cuando tal vez tú no tienes ánimo. A decirle palabras agradables cuando tal vez hizo algo que no era correcto, cuando a lo mejor tú sabes los cambios hormonales, aún en esos tiempos cuando tú quisieras que alguien lo hiciera por ti, hacerlo. Y de verdad que Dios es bueno y Dios te da las fuerzas para hacerlo. Vamos a Santiago 3:9 y dice, hablando de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? ¿Hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y lo que hablábamos arriba, cuando tú estás llena de la palabra de Dios, de manera natural, tú vas a poder sobrellevar estas situaciones. Tú vas a saber qué decirle a tu esposo. Vas a poder también aconsejar cuando él necesite una palabra tuya. Pero para esto no queremos sabiduría humana, no queremos consejos, no queremos experiencia, no creemos en yo creo. Nosotros queremos que sea Cristo quien guíe las decisiones que va a tomar tu esposo, porque de la decisión que él tome, tú vas a ser compartida, tu familia va a ser compartida. Entonces, si tienes la bendición de poder aconsejarlo, que sea una palabra que te va a llevar para bien. Yo te decía, la casa o el matrimonio, el rol de esposa de lleno a casa es muy menospreciado. Cuando realmente tienes en las manos una bendición muy grande, tienes la oportunidad de ser influencia para una persona, de poder alentarlo, de poder empujarlo, de poder admirarlo, de poder alabar lo que hace tu esposo. Algo por lo cual no mostramos respeto y a veces decimos, bueno, pero pues es que si él me ofendió, me hizo esto porque yo tendría que tratarlo bien, es a la hora de tal vez pedirle las cosas. Aunque sea una tarea muy simple, ¿no? O que hayan quedado en un acuerdo. Cuidar cómo tú le estás dando órdenes a tu esposo. Y yo sé que de verdad es complicado, o al menos a mí se me ha hecho muy complicado, precisamente porque no tuve una formación en cuanto a ser sujeta. No es lo mismo que le digas, podrías ir y tirar la basura, por ejemplo, a decir, oye, quedaste que ibas a ir a tirar la basura. Ese tipo de cosas que aunque sabes que a lo mejor ya fue un derecho, no tendría por qué haber ese tipo de reclamos hacia tu esposo. ¿Por qué? Porque lo amas y porque reconoces que él tiene una autoridad y tiene un rol diferente al tuyo y tú lo respetas, lo que decíamos ayer. No te vas a acercar a él al tú por tú porque hay en ti un temor de cómo te vas a acercar a esa persona. De verdad que eso no se te olvide porque se olvida mucho. Respeto es temor. Y cuando tú temes algo, no te acercas de lleno, no te acercas violentamente, lo haces con sutileza, porque lo respetas. No te acercas así a tu jefe, ¿no? Por ejemplo, ahorita las que trabajan. O no te acercas así a tus papás. Bueno, aunque sí, ¿verdad? A veces hay hijos o hijas que sí lo hacen. Pero debes cuidar estos aspectos. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿De qué manera podemos hacer que esto fluya otra vez? Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuida tu corazón. No creas que los hábitos que tienes ahorita como soltera no te van a afectar cuando te cases. Esto no es mágico, no es que llegues al altar y digas, bueno, llegando al altar a mí se me va a quitar el hábito del chisme en Facebook, de la pornografía, de cosas así. No es así. Por el contrario, toda tu vida vas a tener que batallar con el pecado. Pero si tú no te alimentas de la palabra de Dios, esto va a ser demasiado abrumador. Recuerda, para que esto también sea un poquito más fácil como mujer, no olvides aprender cómo es que funciona el cerebro de un hombre. Recuerda que somos muy diferentes, que Dios nos creó diferentes para cumplir tareas diferentes.
iguales en dignidad, creados con Dios, con propósitos, y Él dio su vida por ambos, pero a cada uno les dio un rol diferente. El ejemplo que ponía mi esposo, ¿no? En la predica pasada, tú no utilizas un convertible para irte para transportar grava y arena, ¿no? No recuerdo bien el ejemplo. O sea, cada cosa tiene su lugar, ¿no? El convertible es para irte a un lugar tranquilo y utilizas tu camión o tu camioneta de 3.5 para transportar algo pesado. Algo así sucede. A los dos los utiliza Dios, a los dos nos utiliza, pero tenemos tareas totalmente diferentes. Y cada uno, créeme, cada uno cumpliendo la tarea que Dios le dio, le da gloria. Por más que tú quieras decir, bueno, no, pero es que yo voy a ser una mujer empoderada, trabajadora, que va a cuidar a sus hijos, que va a cuidar a su marido, entre comillas, y yo le voy a dar gloria a Dios porque voy a ser muy reconocida, voy a hacer que en mi trabajo todos volteen a ver a Dios. Y si ese no es el rol con el que Dios te creó, créeme que por más que lo intentes, no le vas a dar gloria. Y te repito, no es que esté mal, revisa los puntos de arriba, revisa tus prioridades. Ahora vamos al último punto. ¿Cómo puedo dar gloria a Dios con mi rol? Y dice la palabra de Dios que si comes o bebes, hazlo para gloria de Dios. Y si algo tan básico, que a veces lo hacemos por monotonía, para darle gloria a Dios como comer y beber, ¿por qué con las cosas más importantes no lo haríamos? ¿Cómo puedo darle gloria a Dios con mi matrimonio? Haciendo lo que Dios te ha mandado, simplemente, solo con eso, cumpliendo tu rol. Yo cuando era novia de Johnny, ¿sí? Escribía, ¿no? en mis votos. Me gustaría que, obviamente es muy poco tiempo para decir y tampoco creo algún día cumplirlo, por supuesto. Me gustaría ser la mejor esposa, pero no para jactarme, ¿no? Ay, decir, no, sino que de todo lo que yo pueda hacer, a lo mejor algo bueno haga y tal vez John pueda decir, ay, bueno, Monse le quedó la sopa bien buena. Gloria a Dios por eso. Y yo diría, wow, Señor, gracias porque estoy cumpliendo tu propósito. Ahora imagínate si como esposas nos esforzamos más. No te fijes en que o en que tu esposo, perdón, va a decir, ay, fulanita es la mejor y tú ya te creces. No. Fíjate que lo que estás haciendo es para gloria de Dios. Y cuando alguien alaba una cualidad tuya, Dios está siendo glorificado. Entonces, de verdad, amiguita, chica, adolescente, o ya a lo mejor estás a punto de casarte, de verdad, yo te invito a que reinicies tu cabeza, a que puedas buscar y tú estudiar en la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, cuál es ese rol que Dios te ha dado y cúmplelo a la perfección, así como el ejemplo que les han dado de los relojes suizos, que eran los más exactos y que eso daba gloria a Dios. Así tú como esposa, no lo hagas por pesada tu carga de qué van a decir de mí, bla, bla, bla. No, con todo lo que hagas, así sea mínimo, busca dar gloria a Dios, en el menor detalle. En tu casa, con tu esposo, busca dar gloria a Dios. Esa es nuestra meta. Y se ha filtrado mucho por ahí, y esto empezó desde etapa de mi juventud y ahora ha ido creciendo más, desafortunadamente, es el hecho de ser o de creer que no necesitamos a un hombre para sentirnos plenas, que podemos tal vez ser madres sin necesidad de un esposo, cosa que no es agradable delante de los ojos de Dios. Y lo digo
nuevamente repito, en un contexto de señoritas que están buscando agradar a Dios y están buscando desde este momento buscar la voluntad de Dios y buscar un matrimonio conforme a la palabra de Dios. Si hay alguna mamá soltera o en alguna situación, esto no, dependiendo la situación, ahora sí que no aplican estas palabras, pero estamos buscando el diseño de Dios sea restaurado. El hecho de que un hijo crezca sin su padre tiene consecuencias bastante alarmantes. Y si por tu cabeza está pasando esta idea, yo te pido que tú ores a Dios y le pidas que quite esa idea y que te muestre por qué no es el ideal. Un niño que crece sin su padre tiene actitudes descuidadas, tiende a ser arrogante, desconfiado, a ser depresivo, impulsivo. Son más propensos al suicidio, a la depresión y a la ansiedad, a estar en la cárcel cuando son adultos, a no terminar la escuela, a tener índices de escolaridad bajos, a que su economía sea muy baja, a ser inestables en lo que hacen. Tienen problemas sociales y se asocian o se inclinan muchísimo a consumir drogas o alcohol. Este no es el modelo de Dios. Yo te invito, señorita, jovencita, a que desde este momento, a lo mejor tú dices, bueno, tengo 12, 13 años, o a lo mejor tú dices, no, pues yo ya tengo 30, 35, yo creo que esto no es para mí. Pues bueno, yo te invito a que tú ores a Dios, que te prepares. Por supuesto que te prepares para ser una buena esposa, porque obviamente si Dios ve que tú no tienes desarrolladas estas cualidades, ¿tú crees que va a poner a uno de sus hijos preciosos en las manos de alguien que no sabe cómo va a cuidarlo? Entonces yo te invito a que tú te metas en la palabra de Dios, a que también resetees tu mente y digas, es digno ser esposa. Dios me creó para ser esposa, para ser una ayuda idónea, para ser quien administra su hogar, para tener en sus manos a una persona, para ser su apoyo y para que tú puedas amar ese rol que Dios te ha dado. Vamos a orar mucho por ti. Te invitamos a que si tienes alguna duda, alguna situación relacionada con este tema, te puedes acercar a nosotros. Está Kenny, está Raf, está John, está Abby, está el pastor. O acércate a las hermanas que tengan mayor edad y que puedan darte un consejo sabio. Me dio muchísimo gusto poder estar con ustedes. Espero verlos pronto en la congregación. No olviden leer su Biblia, no olviden orar y que Dios les bendiga. Bye.